Muchas gracias, hermano, una vez más por la invitación. Siempre es grato eh, poder estar aquí, poder participar de la comunión con cada uno de ustedes. Bien, vamos a leer el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Una vez más lo vamos a hacer completo, son pocos versículos. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese que el apóstol Pablo no se conformaba con la enseñanza que entregó en los 2 primeros capítulos, sino que también quiere seguir agregando cosas. Y fíjese que aquí tenemos a un maestro, a un pastor, como es Pablo, preocupado de enseñar, preocupado de advertir a su hermano, a su hijo en la fe, Timoteo. Hay hermanos que siempre se preocupan por otros, siempre están preocupados que los demás también aprendan y que sepan. Y Pablo es uno de ellos, es uno de aquellos que están preocupados para que otros aprendan, para que otros entiendan, comprendan a veces la situación, la gravedad, la dificultad que se presenta, porque a veces da la idea que no nos damos cuenta en la situación en la que nos podemos ver envueltos. Y Pablo no quiere por ningún motivo que Timoteo ignore lo que está sucediendo en el tiempo en que él está presente. Y entonces tenemos a Pablo como hermano mayor preocupado de que Timoteo comprenda, entienda cuál es la situación. Gracias a Dios por esos hermanos que se preocupan por otros, de advertir, de indicarles en la situación peligrosa en la que estamos. Gracias también por los Timoteos que comprenden esa situación, que se dan cuenta de la advertencia, que agradecen la advertencia y se dan cuenta de la situación. Cierro paréntesis. Versículo 2, o versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. Entonces aquí en estos versículos del 2 al 5 dijimos ya hace varias semanas atrás que Pablo está mencionando aquí a estos hombres peligrosos, su característica, cómo son en su esencia, y son realmente peligrosos porque son intransigentes, implacables, son orgullosos, soberbios, solamente piensan en ellos mismos. Ellos son primero, o diríamos nosotros, yo primero, yo segundo, yo tercero y yo número 100. Siempre son ellos nomás, solo ellos. No se interesan por su prójimo, ni siquiera por sus seres más cercanos, por su familia. Solo se interesan ellos, su beneficio personal. Eso es lo que consiguen, eso es lo que quieren. Y entonces se muestran de una manera que no son. Dice, muestran apariencia de piedad. Esa apariencia de estar cerca de un ser superior. Pero es solo apariencia, hermano. Porque la realidad es muy, muy diferente. Entonces, estos hombres son peligrosos porque engañan, envuelven a los demás haciéndoles pensar, presentándole como que si en realidad sus intenciones, sus deseos son uno y es completamente otro, pero muy opuesto a la realidad de su vida. Bueno, ellos lo que hacen, versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez
será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y entonces, versículos 6 al 9, lo que ellos hacen. Y si usted se da cuenta, lo que ellos hacen, el objetivo principal es arrastrar a otros tras sí, es tener discípulos, es que tengan seguidores. Estos hombres solo, esa no es la ganancia de ellos. Ellos quieren atraer a otros a sus filas. Y entonces se introducen en las casas sin ningún inconveniente. Arrastran a las mujeres, arrastran a las familias. No tienen ningún inconveniente, ningún problema de conciencia en hacer daño a las familias, dividir la familia, dividir el pueblo de Dios. No tienen ningún problema ellos, ningún problema de conciencia. Tienen su conciencia cauterizada. Y eso es lo que quieren conseguir. Por eso son hombres que actúan en estos tiempos peligrosos, porque son hombres peligrosos. Su objetivo final lo ocultan hasta el fin, para que no nos demos cuenta. Y entonces Timoteo es advertido de esos peligros. Versículo 10. Pero tú, y aquí está el contraste. Timoteo es muy diferente, hermano. El hombre de Dios, el creyente, es muy diferente en sus intenciones y en su actuar. Pero tú, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí vamos a leer en esta oportunidad y confiamos que vamos a terminar este capítulo 3. Una visión panorámica que ya la he dicho anteriormente, pero quiero volver a resaltarla, hermanos, porque es de gran importancia. Fíjese que Pablo comienza este capítulo 3 diciendo, quiero que sepas también esto que va a mencionar y va a hablar de en los tiempos postreros, en los tiempos, aunque la palabra postrero puede significar lo que viene más adelante, pero estaba haciéndose presente ya en los tiempos en que Pablo estaba escribiendo. Entonces los tiempos postreros en realidad abarcan el momento en que está viviendo el apóstol Pablo y están presentes en cuanto a la manifestación de estas personas y lo que hacen estas personas hasta el tiempo presente. Pero comienza Pablo mencionando lo peligroso de estos tiempos, pero termina indicando que se espera que el hombre de Dios esté enteramente equipado para toda buena obra. Y entonces, lo que tenemos aquí es que aún en tiempos peligrosos, estando presentes hombres peligrosos, el hombre de Dios tiene que seguir sirviendo al Señor. Y el hombre de Dios puede brillar en medio de estas personas y en medio de la oscuridad densas de este mundo. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, el secreto está en la segunda parte que ya hemos comentado algo, pero que vamos a terminar de decir.
El secreto está, por un lado, fíjese usted, en el deseo del siervo de Dios de agradar a su Señor. O sea, lo primero que tenemos que analizar entonces es cómo yo quiero vivir mi vida cristiana. Es la primera cosa que yo tengo que preguntarme a mí mismo. Es si yo quiero realmente agradar a aquel que me ha tomado como soldado, agradar a aquel que me ha salvado. Si yo realmente quiero ajustar mi vida a aquel que es mi Dios y mi Salvador. Segundo, me va a dar quien me ha salvado. Fíjese usted, ese Dios que me ha salvado me va a dar un instrumento de gran utilidad, que en este caso aquí, en esta porción, es la palabra de Dios. Entonces, fíjese usted, primero está cuál es mi intención, cuál es mi deseo para con mi Salvador. Segundo, si yo tengo una intención correcta, una intención de querer agradarle a Él en todo, rendir mi vida a Él, me va a decir entonces, mira, aquí tienes mi palabra, aquí tienes el manual, aquí tienes el instructivo, aquí tienes todo lo que yo requiero de ti, pero no solamente lo que yo requiero de ti, sino que también este instructivo, este manual, te va a nutrir de fortaleza para que puedas llevar adelante el deseo que tú tienes de agradarme a mí. Y entonces, fíjese usted que lo que hace nuestro Dios es que nos provee de todo lo necesario para que aquellos hermanos, aquellos hijos de Dios que quieren agradar a su Padre Celestial, tengan la fortaleza, tengan el ánimo, tengan el poder para poder hacerlo en su vida y que esto sea una realidad y que no sean solamente buenos deseos, buenas intenciones, pero que nunca se concretan en nuestra vida. Mire, Dios no quiere solamente los deseos y las intenciones, quiere que esos deseos y esas intenciones se concreten, se lleven a cabo. Y entonces ahí está el socorro de la palabra de Dios. Eso es, miren hermano, eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 3. Si eso lo entendemos y si eso lo creemos y se traduce en una realidad en nuestra vida, vamos a ser hombres y mujeres de Dios de gran utilidad en medio del pueblo de Dios. Pero de gran utilidad, hermano. Y entonces vamos a darnos cuenta lo que es realmente el cristianismo. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el ser cristiano no es sinónimo de salvación. Cuando yo creo en Cristo soy salvado, soy un hijo de Dios, soy un creyente, pero cristiano es más que eso. Eso es, pero es más que eso. ¿Necesito lo otro para ser cristiano? Sí, necesito creer, necesito ser salvado, necesito ser un creyente. Pero el cristiano significa que ese creyente, esa persona que tiene a Cristo, ahora viva a Cristo en su vida. Es decir, que Cristo sea una realidad en su vida, que no sea un título cristiano, sino que realmente sea un estilo de vida, que los demás descubran y digan, él es un cristiano, pero no porque él dice ser cristiano, sino que porque vive a Cristo en su vida. Y entonces, eso es realmente un cristiano. Un cristiano es las 24 horas del día. Son los 7 días de la semana. Un cristiano no es aquel que va a la reunión 1 hora al día que sea, o los días que sean. Eso no es ser un cristiano. A veces uno se conforma con eso nomás.
A veces los hermanos se conforman con ir a la reunión y creen que eso es basta, es suficiente, listo, ya le dediqué mi tiempo a Dios y ahora a mis cosas. No. Un cristiano es desde el momento en que se convierte hasta que el Señor lo venga a buscar, va a ser un cristiano y debería de vivir a Cristo todo ese tiempo, desde su conversión hasta la venida del Señor. Y a veces, hermanos, tenemos que confesar que le dedicamos muy poco tiempo al Señor. Y a veces el Señor ni siquiera da luces en nuestra vida. Pareciera ser que no es una realidad en nuestra vida. Y eso no debe ser así. No debe ser así. Bien. Vamos a avanzar. Hemos quedado en el versículo 13, nos corresponde ahora. Hemos visto el versículo 10. Menciono solamente rápidamente lo que Timoteo ha seguido, ha perseguido con todo ahínco, con todo esfuerzo. O sea, las intenciones de Timoteo se han concretado en la vida de él porque él ha perseguido la enseñanza, ha perseguido un estilo de vida de acorde a la enseñanza, ha perseguido la confianza en Dios. Es decir, Timoteo, a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo, él confía plenamente en Dios. No digo ciegamente porque Timoteo conocía a aquel en quien estaba depositando su confianza. Y el creyente debe conocer a nuestro Salvador, y no solamente como Salvador, sino que como aquel que realmente quiere estar a la altura de las necesidades que nosotros atravesamos día a día, como aquel compañero de ruta, como aquel compañero de camino. Ese es nuestro Dios, ese aquel ser que quiere ser hecho cercano. Mire, Dios no solamente quería bajar al huerto del Edén y estar con Adán y con Eva y se paseaba por ahí. No solamente él quería eso con ellos dos, sino que quiere eso con toda la humanidad. Pero los inconversos no lo quieren hacer. En cambio, el pueblo de Dios espera que espere, por así decirlo, con los brazos abiertos al Señor cada vez que Él quiera venir a acompañarme en mi ruta de viaje. Y entonces, esa manera, fíjese, si yo anhelo eso, si yo invito al Señor a mi vida, a que tenga injerencia en las decisiones de mi vida, en realidad lo que va a suceder es que mi confianza va a ir aumentando hacia su persona. Y entonces voy a ver la mano del Señor obrando, no solamente en dirigir mi vida, sino que también en cómo se concretan sus proyectos, sus intenciones, su programa en la vida mía. Y así en la vida de cada uno. Bueno, ha perseguido también la paciencia, la longanimidad, paciencia con los hermanos, un corazón ensanchado. Ha perseguido el amor práctico, el darse por otro, el preocuparse por otro. Muchas veces el postergarse uno mismo y el brindar todo por los demás. Y también ha perseguido la paciencia, el estar bajo la prueba, el estar bajo las aflicciones, bajo las circunstancias que le ha tocado vivir, no rehuir, no arrancar, esperar en Dios. Si el Señor me puso ahí, el Señor me sacará. Y eso se necesita paciencia. Mire, para eso que estoy diciendo tan fácil, el Señor me puso ahí y el Señor me sacará. Todo ese tiempo que implica el estar ahí y el esperar la salida que el Señor me brinda, paciencia, aguante, soportar esas circunstancias. Ha perseguido también, dice aquí, persecuciones, y ahora lo externo. Versículo 11, las persecuciones, los padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas
me ha librado el Señor. Y entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, mira hermano, no solamente hay que perseguir esas buenas intenciones o buenos deseos, la enseñanza, la doctrina, un estilo de vida, sino que también desde el exterior van a venir las consecuencias por la decisión que yo he tomado respecto del Señor y de sus cosas. Y van a venir persecución. ¿Por qué vienen las persecuciones? Si el creyente no está haciendo nada malo, entonces ¿por qué vienen las persecuciones? Hermanos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades que están en las regiones celestes, porque el enemigo no quiere, mire, no quiere que los soldados de Jesucristo avancen en esta milicia espiritual. Y entonces, como sucede en las guerras, que uno ha leído o que uno ha visto en la actualidad, esa guerra ya en Ucrania, con Rusia y Ucrania, por un lado están unos que quieren arrasar y por otro lado están los que se defienden. Bueno, así ocurre en toda guerra. Y entonces el enemigo batalla contra los soldados de Jesucristo. Pero ahí está el Señor que ya lo ha vencido a él. Tenemos un capitán, un coronel que ha vencido al otro capitán, al otro coronel del otro bando, lo ha vencido. Y entonces nosotros estamos bajo las manos poderosas de nuestro Dios. Y donde nosotros, el creyente, es llamado a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero tenemos que resistir. Y entonces esas persecuciones y esos padecimientos vienen del enemigo de nuestras almas. Pero el Señor da la salida. El Señor no está, fíjese usted ahí, mirando pasivamente. Él está actuando. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Mire, para que nos demos cuenta. Cuando un creyente está siendo perseguido o pasando por aflicciones, el Señor lo que hace es que aprovecha esas circunstancias para amoldar el carácter del creyente. Y entonces lo que hace el Señor es que saca un provecho espiritual para que el creyente pueda crecer a través de lo que está haciendo el enemigo. Y entonces ese mal aparentemente, ese triunfo aparente del enemigo, lo que hace el Señor es que utiliza esa circunstancia para que el carácter del creyente sea transformado y se ajuste a los propósitos de Dios. Y cuando eso se cumple, Dios libra. En este caso aquí dice, el Señor me ha librado. Y dice Señor porque Él está por sobre la circunstancia que el creyente atraviesa. Él no está por debajo de las circunstancias, sino que Él está por sobre las circunstancias. Y cuando Él ve que las circunstancias ya cumplieron el propósito, libra al creyente. O cuando las circunstancias interfieren en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, Él libra también de las circunstancias. Nunca va a dejar, pero nunca, hermano, y esto tenemos que aprenderlo, incluso quien habla tiene que aprender, nunca el Señor me va a dejar y me va a entregar alguna circunstancia en la cual Dios no tenga un propósito para mí, para mi vida o para la obra del Señor. Nunca. Si el Señor ha permitido que cada uno de nosotros atravesemos ciertas situaciones, es con un propósito. Dios nada hace. Escuche bien. Dios nada hace sin propósito. Dios no improvisa. No. Dios es un Dios de propósito. Y tiene un propósito para usted, tiene un propósito para mí. Y se va a valer de todas las circunstancias que atravesemos para que sus propósitos sean llevados a cabo. Entonces, esa es la grandeza de nuestro Dios.
Y entonces cuando estemos en circunstancias difíciles, busquemos. Santiago nos va a ayudar en eso. Y ahí nos va a enseñar que tenemos que buscar con la sabiduría divina lo que Dios quiere. Bien, versículo 12, avanzo. También los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y entonces ahora nos va a advertir que todos los que quieran, los que tengan como estilo de vida la piedad, es decir, esa búsqueda de Dios, el invitar a Dios a mi vida, el contar con Dios para todas las decisiones de mi vida, el darme cuenta que yo he sido salvado para Él, el darme cuenta que yo le pertenezco a Él, que yo soy siervo de Dios, que Él me compró. Y entonces yo ajusto mi vida a ese concepto. Yo le pertenezco a Él, yo soy de Él. Ya no me mando solo, ya no me gobierno yo mismo, tengo un gobernador, tengo un rey, tengo un Señor, tengo un Dios, que es mucho mejor a que yo tome el timón de mi vida. Fíjese que si la vida de cada uno de nosotros fuera un barco, por ejemplo, y nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, dirigimos el barco, mire hermano, nuestra brújula siempre estaría extraviada. Nuestra brújula tendría inclinaciones a nuestros propios deseos. Y muchas veces hasta estaríamos ciegos, ignorando el peligro que se pudiera presentar, persiguiendo nuestros propios deseos. Pero si le damos la capitanía de este barco al Señor y se la dejamos a Él y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestro rumbo va a ser diferente. No exento de quizás de pasar por entre medio de los peligros, por pasar por entre medio de los glaciares, etcétera, donde seguramente nos podríamos asustar, pero va el Señor dirigiendo esa nave y tiene todo previsto y tiene toda precaución. Y es lo mejor que nos podría pasar, entregar el rumbo de nuestra vida a Él. Mire, eso es sabio, eso es sabiduría divina. Eso es sabiduría divina. Bien, versículo 13, y ahí vamos a avanzar. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjese usted, cómo ahora describe, entre medio de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y ha reconocido lo que Timoteo ha perseguido, mire cómo avanzan estos hombres. Y estos hombres se creen ser sabios, pero el fin, fíjese usted que el fin es que son atrapados, caen en sus propias redes, en sus propias trampas. Pretenden engañar a otros, pero a la vez ellos están siendo engañados. Y van a terminar así sus días. Son malos hombres. Y habla en plural porque es más de uno, son varios. Son hombres perversos, son hombres malvados. Fíjese que esta palabra malo no solamente habla de un carácter perverso y malvado, sino que también habla de esfuerzo. Es decir, se fatigan causando daños a otros, se esmeran, se esfuerzan, trabajan. No tienen problema no solamente en maquinar, sino que en llevar a cabo todos los esfuerzos que sean necesarios para causar daño, para causarle un mal a alguien. No es que solamente, mire, no es que ellos digan, pucha, me gustaría que le fuera mal a fulano de tal. No, no, no. Ellos planifican y hacen todo lo que esté a su alcance para que ese mal que ellos desean se concrete en la vida de esa persona.
son personas activas para causar el mal. Y además dice, los malos hombres y los engañadores. Y esto tiene que ver con seducir o embaucar, pero a través de las palabras. A veces se traduce esta expresión como charlatán. No sé si ustedes recuerdan, antiguamente, yo me recuerdo cuando pequeño, veía películas con mi padre, antiguas del oeste, qué sé yo, y de repente llegaba un hombre en una carreta y se supone que él llevaba las medicinas a los pueblos y sacaba su frasquito y decía, esta medicina sirve para tal cosa, y la verdad es que era un charlatán, se le decía, porque lo que había dentro de ese frasquito a veces era agua con algo y no solucionaba nada, ningún remedio, nada, no era nada. Y después se iba, porque iba de pueblo en pueblo. Entonces iba engañando a la gente, pero la iba engañando a través de sus palabras. O sea, embaucaba a la gente con sus dichos, con sus palabras, hablaba muy bonito, presentaba muy bien el remedio, el supuesto remedio. Y después se iba rapidito, porque si lo pillaban se daban cuenta que fueron embaucados. Bueno, esa es la idea aquí. Charlatanes. Hablan muy bien. Envuelven a la gente con sus palabras, con sus ideas muy bonitas. Pero la verdad es que ellos van a ir de más en peor. ¿Sí? Van en picada, en decadencia. Van en caída libre. En caída libre ellos. Y además dice engañando y siendo engañado. ¿Sabes lo que va a pasar? Es que dicen tantas mentiras, tanto engaño, que esos engaños se los terminan creyendo ellos mismos. Y se terminan engañando. Así mismo. Terminan creyendo las mentiras que ellos mismos inventan. Y ese va a ser su fin. Un fin bastante triste. Un fin que en realidad del cual no van a salir. Porque ellos aman eso. Ellos quieren vivir así. Ese es su estilo de vida. Engañando y siendo engañados. Y si mueren así, van camino a la perdición. Ojalá que aquí, de nuestros amigos que están invitados y que nos agrada que escuchen la palabra de Dios, ojalá no haya ninguno de ellos que engaña, porque se están engañando a sí mismos, queriendo apartar a la gente de la fe genuina en el Salvador y no volviéndose ellos a Cristo. Su fin es un fin de perdición. Quiera el Señor que puedan ser despertados a la realidad, a la única realidad de salvación en Cristo Jesús. No hay otra. No hay otro Salvador, dice la palabra de Dios. No hay. Mire, dice, hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Dios dice esa verdad. Y Dios quiere y desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y parte del conocimiento de la verdad es entender que hay solo un Dios, pero hay solo un mediador entre Dios y los hombres. O sea, ese mediador se puede presentar delante de Dios sin ningún inconveniente, porque también tiene la esencia de Dios, porque es Dios el Hijo. Y entonces nos damos cuenta que Jesucristo, el Salvador, tiene todas las condiciones de estar delante de Dios. Condición que no tiene ninguno de nosotros porque somos pecadores, pero Él no es pecador. La Biblia declara de Jesucristo que es santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero ese ser divino, santo, majestuoso, glorioso, se hizo hombre, porque tenía que ser un mediador no solamente
estar delante de la presencia de Dios, sino que también de los hombres. Tenía que tomar al hombre y llevarlo a la presencia de Dios. Entonces no solamente tenía que estar capacitado para presentarse delante de Dios, sino que también el hombre le tenía que conocer, le tenían que ver, tenían que saber quién era. Y entonces este ser divino toma una naturaleza humana. Y entonces tenemos al Hijo de Dios tomando para sí una naturaleza humana. Pero no solamente habitó entre nosotros, dice la Biblia, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, sino que también fue a la cruz y dio su vida por nosotros, los pecadores perdidos. Y entonces nos damos cuenta de la grandeza del Señor, de la grandeza de este mediador, que siendo Dios el Hijo, no tuvo inconveniente en humillarse a sí mismo y hacerse obediente como siervo hasta la muerte y muerte de cruz, porque quería que tú seas salvo, porque quiere que vengas al conocimiento de la verdad. Querido amigo, Cristo es el único que salva. No hay nadie más que te pueda salvar. Él murió por ti. Él murió por tus pecados. Tienes que volverte a Él con todos tus pecados. Tal como soy. Hay un himno que a veces cantamos, sin más decir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como Él. Vuélvete a ti. Reconoce tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Salvador personal. Entonces esos hombres no quieren eso. Y la palabra de Dios sí quiere que tú te arrepientas y creas en Cristo. Pero Pablo, en el verso 13 menciona a estos hombres y en el 14 vuelve otra vez a Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces fíjese usted que esta expresión persistir significa perseverar, significa, a veces se traduce como morar o como permanecer, y de manera permanente, o sea, es algo habitual, es algo día a día, es algo que se hace continuamente. Y entonces Pablo le está diciendo, pero tú, Timoteo, continuamente sigue perseverando en lo que has perseverado hasta ahora. ¿Y por qué le dice eso? Porque en realidad, mis queridos hermanos, fíjese que las victorias, los triunfos pasados, no nos sirven para seguir viviendo en el presente. Yo día a día tengo que triunfar, día a día tengo que persistir en las cosas de Dios, tengo que perseguir y buscar de manera permanente a Dios. No sirve, hermano, que yo diga, es que ayer busqué a Dios. Hoy día me doy día de descanso. Hoy día es día libre. Hoy día es feriado. No busco a Dios. No, mire, no hay feriado en la búsqueda de Dios. Todos los días tengo que buscar. Y Pablo dice, sigue haciendo eso, Timoteo. Síguelo haciendo. Porque el día que no lo hagas, puedes sufrir una caída. Puedes ser arrastrado, Timoteo. Porque la corriente de este mundo es fuerte. Entonces, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Esa expresión aprendido significa en lo que has conocido por experiencia, en lo que te has dado cuenta, en lo que has comprendido, en lo que has entendido y en lo que te ha llevado a crecer en el conocimiento de Dios y de su obra. Sigue creciendo, Timoteo. Y fíjese que Pablo aquí en este versículo está animando al crecimiento espiritual de Timoteo. Quiere que Timoteo siga creciendo.
en lo espiritual, que siga madurando en las cosas de Dios. Fíjese que no hay límite, mire, no hay límite en el crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros puede crecer todos los días si así lo quiere y lo busca y lo desea, con aquel crecimiento que proviene de Dios, que Dios otorga, que Dios da. Y entonces Pablo está animando a Timoteo a que siga creciendo de la manera en que lo ha hecho hasta el día de hoy, siga creciendo todos los días. Y fíjese que ese crecimiento que él ha tenido es lo que le va a dar confianza, certeza, ya que dice, has aprendido y te has persuadido. Ese crecimiento es lo que lo va a brindar seguridad, es lo que le va a brindar estabilidad en la vida cristiana. Mire, hermano, ¿por qué a veces hay creyentes que su vida cristiana es como la montaña rusa? Mire, un día están así y al otro día están por acá abajo y después así y después así y después así y después así y después. ¿Por qué la vida cristiana no puede ser así? Siempre subiendo, siempre subiendo, siempre subiendo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos inmaduros, por inmadurez, por inconsistencia. Porque un día amanecimos con todas las pilas cargadas, con todo el anhelo, con todo el esfuerzo. Hoy día soy siervo de Dios, quiero servir a Dios, amo a Dios. Y al día siguiente parece que toda esa pasión se perdió. Y entonces nos levantamos al día siguiente, no, hoy día ya no, hoy día descansamos. Bueno, el crecimiento espiritual da estabilidad espiritual. Para que un creyente sea estable en las cosas del Señor y en su vida cristiana, necesita crecimiento, necesita crecer. Sin crecimiento no se llega muy lejos, no se llega muy lejos. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, tú, bueno maestro. En el capítulo 1 se habló de su madre, se habló de su abuela. Timoteo tuvo una madre que le enseñó, tuvo una abuela que le enseñó. No tuvo un padre que le enseñara la Biblia. No estoy diciendo que su padre haya muerto cuando él estaba, ¿no? Probablemente su padre estaba vivo, pero su padre no le enseñaba la Biblia. A lo mejor le enseñaba otras cosas, no sabemos mucho. Pero su padre no era creyente, por lo tanto no estaba preocupado de que Timoteo aprendiera de las Escrituras. Su madre sí, su abuelita sí. Y entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que los primeros profesores, los primeros educadores, son los seres más cercanos a aquel que le están enseñando. Sus seres queridos, su familia. Son los primeros profesores que tiene un niño, por ejemplo. Sus padres sí son creyentes. Sus parientes sí son creyentes. Son los primeros educadores, profesores, maestros que tienen. Y Pablo reconoce esa labor que ha tenido, mire, y saca a relucir la buena labor que hizo su madre y su abuela, ya que reconoce en Timoteo y le dice a Timoteo, persiste tú en eso, persiste en lo que has aprendido y en lo que has sido persuadido por esa enseñanza, que ha sido producto de tu madre, de tu abuela, también de todos los que de alguna manera Timoteo ha recibido la instrucción del mismo apóstol Pablo, de los mismos predicadores a los cuales Timoteo se pudo relacionar. Y entonces le dice, crece en esas enseñanzas que escuchaste,
que te ayudaron para tu crecimiento. Y todos los maestros, partiendo de su madre y de su abuela, han formado y han ayudado en el crecimiento de Timoteo. Si uno se pone a reflexionar, hermano, y uno piensa y dice, bueno, ¿quiénes me han ayudado a mí? Y uno tiene una lista inmensa de hermanos que le dieron un consejo, que le dieron una palabra, un ministerio, una enseñanza, que han ayudado a todos ellos para el crecimiento. Y entonces le dice, mire, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me voy a apurar porque quiero terminar esta sección del capítulo 3. Pero mire, Pablo reconoce que las escrituras estuvieron desde la niñez en la vida de Timoteo. Esa expresión niñez se usa en la Biblia para referirse a un niño que todavía no ha nacido. Fíjese usted. Por ejemplo, voy a leer rápidamente. Mire, es la misma palabra que aparece en Lucas 2:12. Dice así, perdón, Lucas 1, del 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, aquí María recibió por instrucción del ángel que ella va a concebir por obra del Espíritu de Dios al Mesías. Y entonces va donde su pariente, Elizabeth, le va a contar. Entonces, mire, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, esa es la palabra, es la misma palabra, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y entonces aquí está diciendo que Elizabeth escucha los saludos de María y Juan, el que bautizaba, saltó en el vientre de su madre Elizabeth. Entonces, esa palabra aquí, niñez, aquí se traduce como criatura. O sea, estamos hablando de alguien que todavía no había nacido, pero que estaba en el vientre, ya formado, estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Pero también se refiere, fíjese usted, a alguien ya nacido. Por ejemplo, hablando del Señor, el mismo Lucas dice, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces ahí ya estamos hablando de un recién nacido o nacido hace poco tiempo. Pero también se refiere quizás a niños, siguen siendo niños pequeños, un poquito más grandes, cuando el Señor dice, dejad a los niños venir a mí. Esa expresión niños es la misma expresión aquí. Entonces, lo que quiero decir es que si es niño recién nacido, si es niño de pecho, si es niño pequeño, como haya sido, es alguien que desde muy pequeño estaba bajo las enseñanzas de las Escrituras. Pero mire cómo presenta aquí Pablo la Escritura. Dice, ha sabido, significa que conocía, que comprendía, o sea, de alguna manera sus padres, en este caso su madre y su abuela, me refiero, rebajaron para la comprensión nomás, para la comprensión del pequeño, las enseñanzas de las sagradas Escrituras. La palabra sagrada implica o quiere decir algo que se consagra a Dios, que es de Dios. Habla de algo que está relacionado con Dios. Entonces, fíjese usted que su madre y su abuela lo que hicieron es que tomaron lo que es de Dios y se lo enseñaron a ese pequeño niño como Timoteo. Y lograron que él comprendiera a su temprana edad las verdades sagradas de Dios. A veces se cree que los niños no pueden aprender tan pequeñas las cosas de Dios.
Bueno, si estuviera aquí Loida y Ulises, nos dirían, están equivocados, sí se puede. Y aquí está mi nieto. Y la madre diría, aquí está mi hijo Timoteo, que él sí las aprendió. Entonces, Timoteo creció bajo la influencia de las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces lo que dice aquí es que las escrituras nos salvan. Las escrituras nos salvan no solamente con la salvación, indicándonos en quién tenemos que depositar la fe, en este caso en Cristo Jesús, sino que también nos salvan advirtiéndonos del peligro. Y entonces nos hace que seamos personas sabias en nuestro andar en la vida cristiana. No solamente salvados de la condenación eterna del pecado, sino que también salvados del poder del pecado. Y un día salvados de la presencia del pecado. Pero mientras tanto que ya somos salvados de la condenación del pecado, necesitamos ser salvados del poder, de la influencia del pecado. Y las escrituras hacen eso. Las escrituras nos brindan ese poder para andar sabiamente, no cayendo en la trampa del pecado. Y entonces Pablo le dice, tú que has sabido desde pequeño las sagradas escrituras, vas a ser un hombre sabio y vas a ser salvado si dejas que la escritura influencie tu vida. Y ahora mire esta tremenda declaración. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Esas mismas sagradas escrituras en las cuales Timoteo fue influenciado desde pequeño, esa misma escritura, toda escritura significa cada parte, significa cada frase, cada letra. Ya que el versículo anterior cuando dice sagradas escrituras es sagrada letra. Escritura es letra ahí. Entonces cada letra, cada frase, cada oración, cada porción. Antes la Biblia no tenía versículos, creo que la colocó un hombre, no recuerdo muy bien en qué año estamos hablando, que las parceló por versículo y después las dividieron, hicieron divisiones. Antes era letras, bueno, todo eso. Dice que es inspirada por Dios. Tienen o reciben el soplo de Dios, el aliento de Dios. Dios hace que esa escritura sea dada por él, porque le da su aliento. Es como cuando le sopló aliento de vida a Adán. Y entonces esa escritura ahora tiene poder de Dios, da la vida de Dios, está ahí en las escrituras. El Señor lo dijo muchas veces, miren, para que nos demos cuenta, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la escritura es cual espada de dos filos, que es viva y que es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra y deja al descubierto y discierne las intenciones de la palabra del corazón del hombre, delante de Dios. Cuando aquellos hombres que iban camino a Emaús y el Señor se les acerca y conversa con ellos y les dice, mire, ¿por qué tan triste? Y bueno, y él les dice, tú eres el único forastero que no sabe lo que sucedió allá en Jerusalén. Y empiezan ellos a contar y el Señor comienza a abrirle las escrituras. Desde Moisés en adelante comienza a decirle que era necesario que el Cristo padeciese y ellos después reconocen y dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abrió las escrituras. Y entonces nos damos cuenta que la escritura, la palabra de Dios tiene poder. Cuando Pablo va a Tesalónica,
y predica el evangelio y dice, lo voy a leer para no equivocarme, pero lo expresa así de esta manera para que, mire, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y entonces nos damos cuenta que la palabra que predicaba el apóstol Pablo, ellos la consideraron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y que tenía poder para actuar en ellos, porque la creían el mensaje de Dios. Hermano, entonces nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras es el libro de Dios para creerlo, para leerlo. Lo que tenemos aquí, hermano, mire, lo que yo tengo aquí en mis manos y aquí apoyado en la mesa, es las Escrituras de Dios. Es el soplo de Dios. Y que traen vida, y que traen poder. ¿Qué estamos haciendo con las Escrituras? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las Escrituras? Aquello que nos da poder para vivir la vida cristiana, aquello que nos anima, aquello que nos fortalece, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Mire, es un error si yo hoy día amanezco mal, es un error no leer la Biblia. Lea la Biblia, aunque no quiera, lea la Biblia. Porque la Biblia es poder de Dios. Léala. Ore al Señor que le ayude a comprender, que le abra los ojos para darse cuenta de las tremendas realidades que hay aquí. Bien, no, yo estoy pasado, hermano. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y si continuamos aquí, bueno, los hermanos dirán, pero avanzaremos desde aquí. Porque no quiero irme rápido desde aquí, porque creo que hay que darle, mire, hay que darle el lugar que se merece la palabra de Dios. Hay que darle el lugar. Con mayor razón en la iglesia, pero aquí estoy pensando más bien en la vida personal. Pero tiene que tener un lugar en mi vida, las Escrituras. ¿Cuánto lugar le estoy dando yo a las Escrituras? Fíjese que cuando uno estudiaba para la universidad o el colegio, lo que sea, hay carreras tan demandantes que a veces se amanecían los estudiantes estudiando para sacarse una buena nota. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, es bueno sacarse buenas notas. Aprobar todos los ramos, ojalá se aprobaran todos los ramos, no tuvieran que repetirlo. Si es necesario amanecerse, yo diría, bueno, amanezcase. Si no le alcanzó el tiempo, bueno, amanezcase, estudie todo, estudie tranquilo, aprenda. Bien. ¿Cuántas veces se ha amanecido usted estudiando la Biblia? Le dejo esa pregunta para que reflexione. Bien, hermanos, vamos a orar así. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Nos damos cuenta de alguna manera que es tu palabra. Lo que tú has querido revelar, decirlo, y que has dejado plasmado, escrito, para que cada hombre y cada mujer podamos saber, podamos entender, podamos comprender, podamos creer lo que tú quieres decirnos. Pero no solamente lo que tú quieres decirnos, sino que también
la revelación de tu persona para que podamos conocer a ti, de nuestro Salvador. Te damos las gracias, nuestro Dios. Sinceramente te agradecemos tanta dedicación, tanto esmero para que nosotros te podamos conocer. Confesamos que somos ingratos, nuestro Dios. Confesamos, nuestro Dios, nuestra displicencia ante tanta gracia tuya. Pero realmente te damos las gracias por lo que tú has hecho al revelarnos tu palabra. Ayúdanos, nuestro Dios, a apreciar tu libro, a poder conocerte aún más, a que nuestra vida refleje tu persona. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.